todos, muy buenos días, feliz inicio de semana para todos ustedes. Bienvenidos al ciclo de protecciones eléctricas, la continuación de este ciclo que iniciamos ya hace un par de semanas. Para los que no me conocen, me presento. Mi nombre es Alba Español, formo parte del equipo de capacitación del Grupo Legrand acá en Chile. Y bueno, darles a todos ustedes la más cordial bienvenida, agradecerles por haberse conectado con nosotros esta semana, esta tercera semana que comprende este ciclo de webinar de protecciones eléctricas. Así que bienvenidos, esperamos esto sea una excelente instancia para repasar algunos conceptos, para conocer un poco la oferta de Legrand, para ver un poco también temas de normativa. Así que bueno, bienvenidos a todos, muchas gracias por capacitarse con nosotros, por acompañarnos semana a semana. Veo ahí varios nombres conocidos en el chat, Don Semel, Juan, a todos ustedes muy buenos días y bueno, gracias por su preferencia y gracias siempre por estar acá acompañándonos todos estos días lunes a las 10 de la mañana. Como pueden ver, este ciclo de protecciones eléctricas consta de 4 webinars que están ahora mismo en pantalla, donde partimos hace un par de semanas con mi colega Miguel Catalán y donde vimos todo lo que tenía que ver o relacionado con la protección diferencial y cómo esta protege la vida de las personas, ¿correcto? Y luego, la semana pasada estuvimos un poco viendo ahora las protecciones termomagnéticas y cómo estas protegen a la instalación. Pero en ese webinar de la semana pasada pudimos ver cómo funcionaba esta protección termomagnética en su formato modular, en su formato más pequeño, que lo podemos encontrar en tableros de alumbrado en una vivienda, en tableros de distribución. Así que el día de hoy vamos a estar viendo la misma protección termomagnética, pero ahora en su formato caja moldeada y corte en aire. Así que, bueno, va a estar muy, muy interesante, así que esperamos nos puedan acompañar hasta el final. Como les decía, este es un ciclo que partió. Luego de este webinar vamos a hacer el último, finalizamos con este ciclo donde hablaremos de coordinación de protecciones, un tema también muy, muy interesante, ya que ahora el nuevo reglamento te exige un estudio de coordinación de protecciones que hay que entregar y bueno, nosotros como Legrand queremos hablarles de este tema, era uno de los temas que también se pedía mucho en webinars anteriores o en ciclos de webinars de protecciones anteriores. Por lo tanto, en este año 2023 quisimos incorporar este nuevo tema para cerrar el ciclo y además aprovechar para mostrarles un poco el software que tiene Legrand de XL Pro Tool para que ustedes puedan conocerlo y ver qué fácil y sencillo es el poder realizar este estudio, el poder ver si entre una protección u otra la asociación, la selectividad, así que vamos a cerrar con este último webinar el próximo lunes en el mismo horario. ¿Ya? Así que eso como repaso del ciclo de webinars de protecciones eléctricas. Recordarles también que cada uno de estos webinars genera un diploma de participación que es enviado a su correo electrónico por esta plataforma que nos presta servicios Click Meeting. Tan pronto finaliza el webinar y tan pronto cerramos la sala virtual, ¿ok? Se cierra la sala virtual y ustedes van a recibir un correo de agradecimiento por parte de esta plataforma de Click Meeting y dentro de ese correo de agradecimiento ustedes van a poder encontrar su diploma de participación por el webinar en específico al que están asistiendo. Ahora, todas aquellas personas que nos puedan acompañar durante todo el ciclo completo, es decir, los 4 webinars que estamos viendo ahora en pantalla, van a poder recibir un diploma adicional, un diploma final por haberse capacitado con nosotros, habernos acompañado durante todas esas horas para capacitarse sobre este ciclo en particular. Sé también que hay algunas personas que pudieron acompañarnos desde el segundo webinar, desde el webinar pasado, así que bueno, no somos tan estrictos tampoco en el caso de que por algún tema se hayan enterado en el segundo webinar o comenzaron desde el primero, pero no pudieron asistir a uno de ellos por algún tema personal, por alguna emergencia, etcétera. Ahí podemos hacer una pequeña excepción. Les enviamos a ustedes la grabación del webinar y la presentación y ya con eso entonces podríamos generarle su diploma final también, siempre y cuando asistan a todos los demás restantes. O sea, tienen solo una oportunidad para faltar a uno de estos webinars y si es así, bueno, igual
reciben su diploma, pero lo ideal es que puedan asistir a todos, que puedan asistir al ciclo completo y así también puedan obtener su diploma final. Yo sé que había una persona que la semana pasada me comentó que no pudo asistir al diferenciales, así que siempre y cuando asistan a los 3 restantes, sea solo uno el que no hayan podido asistir, podemos generar de todas formas su diploma final también, siempre y cuando hayan revisado la grabación de este webinar al que no pudieron asistir, ¿ok? Así que eso quería recordarles con el tema de los diplomas. Ahora vamos entonces a iniciar con el ciclo, con el tema de hoy, que como les decía, vamos a hablar de estas protecciones que protegen a nuestra instalación eléctrica, que esa es su función en su formato tanto caja moldeada como corte en aire. Ahora mismo voy a activar el modo preguntas y respuestas para que cualquier duda o consulta que vaya surgiendo durante la presentación la puedan realizar a través del chat que se encuentra en la esquina inferior derecha, y desde ese chat vamos a estar muy atentos para que el relator y mi persona ayudarles y a resolver todas esas dudas que puedan ir surgiendo. Así que bueno, los invito desde ya a participar ahí, desde donde nos están saludando Amílcar, Hugo, Felipe, así que a todos ustedes muy buenos días y bueno, gracias por saludarnos desde ahí, desde el chat. Bueno, eso quería comentarles, la presentación también la van a poder descargar, en un par de minutitos ya van a tener el link en pantalla, les aviso de todas formas por el chat para que la puedan descargar y se la puedan llevar y revisarlo cuando lo necesiten. Ahora sí, entonces, siendo las 10:08, hola Raúl, bienvenido. Vamos entonces a dar inicio con este webinar y para esto, bueno, voy a invitar o llamar y presentarles a todos ustedes a mi colega José Zambrano. José Zambrano es agente comercial de la zona norte, ¿ok? Así que José nos va a estar acompañando el día de hoy, al igual que en el ciclo anterior. José, muy buenos días y bueno, gracias por acompañarnos nuevamente en este ciclo de protecciones eléctricas. Bienvenido. Muy buenos días, Alba, así que muchas gracias ahí por la presentación, por la introducción del curso y invitarlos solamente a que puedan seguir participando de estas capacitaciones que nos sirven bastante a recordar, profundizar temas que a lo mejor creemos saberlos, pero que siempre vamos aprendiendo algo nuevo e interesante. Así que, bueno, el día de hoy nos encontramos desde la ciudad de Iquique, así que un saludo a todos los invitados, los participantes que están ahí en el chat, así que vamos a dar comienzo a esta charla, que va a tratar sobre las protecciones de caja moldeada y de corte en aire, que son protecciones de un tamaño mucho mayor a las que podemos conocer o que ustedes estuvieron viendo en los webinars anteriores. Esta protección a nosotros nos ayuda bastante frente a dos eventos, ¿ya? O frente a dos fallas, principalmente la que es la sobrecarga y el cortocircuito. La normativa actual, ¿cierto? El RIC número 2 de tablero, hay un área donde hace algunas definiciones. Por ejemplo, ahí define qué es la sobrecarga, que es el aumento de la potencia o la corriente absorbida por un artefacto más allá de su valor nominal, y también el cortocircuito, que es una falla en su valor de impedancia, que es muy pequeño, el cual causa una circulación de corriente bastante alta. Así que eso es lo que nos vamos a enfocar el día de hoy. Pero para partir es importante que conozcamos también la simbología de estos productos, ¿ya? Eh, Aquí podemos ver también cuando nosotros nos enfrentamos a algún plano, un diagrama unilineal, podemos ver las distintas simbologías que nosotros vamos a encontrar. Estas protecciones termomagnéticas se componen de dos partes. La parte térmica, ¿cierto? Que principalmente está reconocida por un rectángulo que podemos ver ahí en las imágenes, ya sea monofásica, bifásica, trifásica, y luego la parte magnética, que en algunos lugares las podemos encontrar como una semicircunferencia o también con una I como con una flechita, ¿cierto? Ya, esas son las simbologías que podemos encontrar en los distintos ámbitos, en los distintos proyectos, que se relacionan con las protecciones termomagnéticas. Luego, hablamos sobre dos eventos. Uno de estos eventos es la sobrecarga, ¿ya? Que es un fenómeno que presenta una instalación cuando yo tengo una sobredemanda de corriente, ¿ya? La protección
que en este caso, cuando estamos hablando de cajas moldeadas, tienen un tamaño más o menos un poco más grande que la modular o de Realdin, y esta protección se va a encargar de interrumpir el circuito eléctrico para que no siga circulando corriente y no se pueda producir algún incendio a futuro, etcétera. ¿Ya? Ahí en las imágenes podemos ver algunos casos de sobrecarga. Por ejemplo, el típico caso que se viene ahora, se viene la Navidad, cuando usamos alargadores, ¿cierto? Y tenemos un enchufe que es de 10 amperes, pero en el alargador estamos conectando el árbol, tenemos el televisor, no sé, tenemos a lo mejor un ventilador como es verano, etcétera, y muchas luces de Navidad y generan una sobrecarga. Entonces, claro, el enchufe es de 10 amperes y ya está asociado a una protección de 10 amperes, pero yo le estoy exigiendo 15, 20 amperes. Entonces, en el transcurso de un tiempo, esta protección va a actuar. A eso es lo que nosotros denominamos sobrecarga. O otro ejemplo que tenemos en nuestros hogares, cuando está la lavadora encendida, está la secadora, está el televisor, voy a colocar el hervidor y se cortó la energía. En ese momento la protección acaba de actuar por sobrecarga, ¿ya? Y algo importante, si ustedes pueden ver la imagen del medio, que está tomada con una cámara termográfica, nos podemos dar cuenta que hay bastante calor en ciertas áreas de la protección, que están ahí asociadas a los conductores y al borne de conexión o de salida de esta protección. Principalmente, también las protecciones pueden actuar por sobrecargas cuando hay fallas de un mal contacto. Cuando yo no aplico la presión correspondiente, ¿cierto? El torque asociado, efectivamente puede actuar la protección por sobrecarga. Por eso es importante que ustedes vean los manuales, vean las fichas técnicas de los productos y vean cuál es el torque que indica el fabricante. A continuación vamos a ver un video donde nos muestra un poco cómo es un falso contacto dentro de una protección, qué es lo que se produce. Este es el video número 1 y ahí le vamos a dar play. Se dan cuenta que empiezan a aparecer unas chispas y eso es solamente por tener un mal contacto, ¿ya? ¿Y qué problemas voy a tener con ello? Se va a empezar a dañar la aislación, se va a sobrecalentar y voy a tener problemas a futuro donde voy a tener que cambiar el conductor, etcétera. ¿Ya? Entonces es importante cuando nosotros realizamos los periodos de mantenimiento dentro de mi planta industrial, dentro del hospital, del área terciaria, dentro de los tableros, aunque sean domiciliarios, es importante fijarnos que estén todas las protecciones bien torqueadas o que estén bien apretadas. Otro punto importante que nosotros vamos a encontrar, o otra falla relacionada también a la sobrecarga, es cuando yo no tengo el área del conductor o el conductor asociado que me permita circular la corriente que tengo estimada en el circuito. Por ejemplo, está asociada a una protección de 10 amperes, tengo que tener un cable, un conductor que sea capaz de soportar esos 10 amperes. Pero se va a reducir la capacidad de ese conductor cuando yo no hago un buen contacto o cuando yo corto pelos de mi cable. Entonces, por eso vamos a ver un siguiente video que no tiene audio, pero que sí nos muestra gráficamente qué es lo que ocurre cuando yo tengo un conductor claro que yo al momento de sacarle la aislación, vemos que yo corto pelos de este cable, entonces estoy disminuyendo el área o la sección del cable, ¿ya? Eso que va a permitir que circule más corriente por él, existe un sobrecalentamiento y vamos a ver cómo se empieza a quemar la aislación, ¿ya? En estos videos. Ahí se han dado cuenta que ningún cable está utilizando alguna puntilla, algún terminal. Entonces, claro, además se está dañando también el cobre. Mira, ahí la superficie que ocurre es muy pequeña a la que tiene el cable, entonces obviamente va a existir un sobrecalentamiento, ¿ya? Y para prevenir todo eso, existen las normativas, existen los RIC, y los cuales nosotros debemos seguirlos y debemos tomar conciencia de aquello. Dentro de nuestra oferta también existen los terminales Starfix que nos van a ayudar a solucionar ese problema con su respectiva máquina y sus respectivas secciones de Starfix para los distintos cables o conductores.
Todo eso está más o menos relacionado a lo que es sobrecarga. Otro evento que nosotros conversamos al inicio es el cortocircuito. ¿Recuerdan cuando ustedes estuvieron en el colegio o empezaron a estudiar recién lo que era electricidad? Y aparecía la famosa ley de Ohm, donde teníamos un triángulo, ¿cierto? Y se dan cuenta que cuando la resistencia se va a cero, o es muy pequeña la resistencia, la corriente tiende al infinito, o hay una corriente muy grande, muy elevada, ¿ya? Eso es un cortocircuito, ¿ya? Estos cortocircuitos ocurren siempre accidentalmente, nadie va a estar buscando dos conductores y va a estar uniéndolos, ¿ya? Por lo general, cuando se realiza una mantención, a veces dejaron una llave metálica, una herramienta atravesada en las barras, por ejemplo, van a conectar, energizar nuevamente el tablero y ocurrió un cortocircuito, ¿ya? Por lo general siempre son accidentales. Y aquí la corriente es muy elevada. Y cuando hablamos de energía, esta energía que trata de liberarse porque es muy alta, recordemos también, vayamos un poco más atrás. ¿Se acuerdan en básica o a lo mejor en media cuando existían estos ramos de ciencia de la naturaleza, comprensión del medio, etcétera? Eh, Siempre nos dijeron que la energía no se pierde, sino que siempre se transformaba. Y aquí vamos a ver varios ejemplos que la energía eléctrica se va a transformar en otras manifestaciones de energía, ya sea energía lumínica, energía mecánica, ¿ya? Vamos a ver a continuación el tercer video que nos va a mostrar un tablero, un gabinete donde se produce un cortocircuito, el cual vemos cómo se transforma la energía eléctrica a energía lumínica, sonora, etcétera. Vamos a continuación. ¿Se dieron cuenta cómo quedó el tablero? Por eso es importante que no solamente la protección sea capaz de soportar el cortocircuito, sino que el conjunto completo, ya sea el tablero, los juegos de barra, eh, en sí el conjunto completo sea capaz de soportar estos niveles de cortocircuito. ¿Y cómo yo me puedo asegurar de que mi tablero cumple? Cada fabricante tiene distintos certificados donde estos tableros, aunque yo no estaba preparado, tengo aquí un pequeño tablero de muestra, que es un tablero marina, que a lo mejor alguno de ustedes lo ha visto. Eh, entonces, yo como fabricante tengo que ser capaz de hacerle distintas pruebas a este tablero para que pueda venderse en el mercado. Por ejemplo, yo tengo que comprobar que tiene un grado, un índice de protección IP, claro, que me permite proteger ese tablero frente a partículas sólidas y líquidas. También tengo que demostrar que tiene un IK, ¿ya? Y así también con el cortocircuito. Tengo que demostrar a través de ensayos, de pruebas en laboratorio, que ese tablero soporta ciertos niveles de cortocircuito. Legrand también tiene una gama de tableros bastante amplia, donde hay certificados hasta de sismicidad. O sea, el tablero es capaz de soportar sismos de cierta envergadura, ya sean de 4G, 3G, 5G, dependiendo de la fuerza de magnitud. Este tablero se coloca en unas plataformas donde se simula un movimiento telúrico, ¿ya? Vamos a ver el cuarto video que nos muestra cómo se manifiesta eh, la energía eléctrica en una energía mecánica, ¿ya? Vamos a ver qué ocurre con los conductores cuando ocurre al interior de ellos o pasa por ellos un cortocircuito. ¿Se dan cuenta el poder que tiene la energía eléctrica? Y por eso yo debo considerar la normativa, ¿ya? La normativa me dice que las canalizaciones tienen que ir a cierta altura, en ciertos lugares, no pueden ir por un lugar donde haya mucho tránsito de personas porque puede ocurrir esto, ¿ya? O sea, es importante leer los RIC, estar informado, qué pasa
con los conductores? ¿Qué pasa con las canalizaciones de los conductores frente a cortocircuitos o estas situaciones? Dentro de nuestra gama de protecciones vamos a encontrar tres formatos. La primera que ustedes ya estuvieron viendo, que son las protecciones Arriel-DIN, que se llaman modulares o Arriel-DIN. El siguiente formato son las cajas moldeadas, que las podemos ver ahí en los tableros generales auxiliares, y tienen el nombre de DPX, ¿ya? Y luego tenemos las protecciones más grandes, que podemos llegar hasta 6.300 amperes, que se llaman DMX, que tienen la tecnología de protecciones de corte en aire o bastidor abierto. Si quieren ahondar un poco más en todos estos temas sobre las protecciones termomagnéticas, yo los invito a que puedan descargar la guía de la potencia que se encuentra en la página www.legrand.cl. En guías técnicas pueden descargar ese folleto que pueden ver en la imagen. Y después también, si pueden descargar también el link, va a estar asociado también la ruta para que puedan descargar. Ahora, yo como fabricante y ustedes como instaladores tenemos distintas responsabilidades. Yo como fabricante tengo que basarme en las normas de producto. O sea, yo para poder comercializar o vender un producto tiene que pasar ciertos estándares, ciertas pruebas para que este producto sea seguro para ustedes. Y dentro de estas normas, para el fabricante vamos a encontrar principalmente dos. Una que es la IS 60898, que está más relacionada con las protecciones modulares, que son las protecciones residenciales, y luego la IEC 60947, que está asociada a las protecciones ya de un calibre mucho más alto, que pueden ser las de caja moldeada o corte en aire, ya que están asociadas en el ámbito industrial. Por otro lado, tenemos las normas de instalación. Estas ya le afectan mucho más a ustedes y aplican, y básicamente la norma antigua, la NSH 2003/4, que hoy en día está actualizada al decreto número 8, donde son 19 pliegos técnicos, y son obligatorias conforme a la ley. Así que eso, tenemos normas tanto para el fabricante y también para el instalador. Y ahora como fabricante, vamos a repasar un poquito qué nos dice cada una de estas normas. La norma que era domiciliaria o residencial, primero nos dice que el usuario que va a manipular estas protecciones no necesariamente tiene que ser calificado. Por ejemplo, cuando hay un corte de energía, se cayó el automático, la protección en la casa, la dueña de casa, ella no tiene mucho conocimiento eléctrico, entonces si operó la protección por sobrecarga, ella va a ir al tablero, lo va a subir, va a caer, va a subir, va a caer, va a subir. Entonces, estas protecciones tienen mucho más estrés eléctrico, ¿ya? Por eso, muchas veces vamos a encontrar protecciones que tienen dos capacidades de ruptura. En la parte frontal, vamos a ver que aparece un 6000, por ejemplo, como se ve en la imagen, y si yo me acerco acá a la cámara, no se aprecia bien, pero también tiene un 6000, que es la misma protección, dentro de un rectángulo. Siempre la capacidad de ruptura en esta normativa residencial va a estar encerrada en un rectángulo y va a estar expresada en amperes, ¿ya? Eso como dato. Mientras que la otra norma va a estar expresada en kiloamperes, la capacidad de ruptura. Las tensiones no van a superar los 400 volts y en términos de corriente vamos a llegar hasta los 125 amperes. Son de categoría A. La categorización de las protecciones vamos a encontrar dos tipos. Categoría A, básicamente, si lo resumimos, es que las protecciones en categoría A no tienen regulación en el tiempo. Solamente se podrían regular la corriente, mientras que las de categoría B podemos regular tanto corriente como tiempo, ¿ya? Vamos a ver qué nos dice la normativa industrial, que es la IS 60947. Aquí cambia ya la figura del usuario. El usuario tiene que ser calificado. ¿Qué pasa si en la industria, en el área terciaria, operó la protección? ¿Qué va a hacer el usuario? Obviamente va a decir, oye, si la protección operó, es que estaba ocurriendo algo, ¿ya? Puede que haya operado por sobrecarga o puede que haya operado por cortocircuito. Vamos a investigar. Y hace su investigación. Una vez que resuelve el tema, él nuevamente llega y repone la protección y ve que esté funcionando todo bien, ¿ya? Por ese tipo de usuario.
vamos a encontrar que estas protecciones, la aplicación principalmente van a ser industrial y terciaria. La corriente ya llega a los 1000 volts, perdón, la tensión va a llegar hasta los 1000 volts en comparación con la norma residencial que solamente llega hasta los 400 volts. Nos permite conectar las protecciones también en corriente continua hasta 1500 volts. Si tienen dudas de cómo conectar una protección en corriente continua, yo los invito a que puedan descargar la ficha del producto, se la puedan conseguir y al final de la página indica cómo se conectan estas protecciones, ¿ya? Hay páginas que al final del documento hay varios links de interés donde yo los coloco para que puedan ustedes buscar las distintas fichas técnicas, basta que se sepan la referencia del producto, la ingresan en esa página y pueden descargar la ficha técnica, los certificados asociados, etcétera. Y acá podemos ver que estas protecciones tienen ambas categorías. Vamos a encontrar protecciones que tienen categoría A y categoría B, que se pueden regular también en el tiempo y en sus tres formatos, ya sean modulares, cajas moldeadas y bastidor abierto. Otro punto importante es la instalación. Este tipo de protección yo también las puedo encontrar extraíbles para hacer una mejor mantención y tener una mejor continuidad de servicio dentro de mi industria. En el catálogo, a nosotros también nos va a indicar bajo qué norma está fabricada esta protección. Por ejemplo, tenemos los DMX que nos dice ahí en un rectángulo que está conforme a la IEC 60947-2 y a la derecha tenemos una protección DPX pero de un frame de un tamaño más grande, porque ahí dice 630, esta es de 160, donde también nos dice que está conforme a los estándares IEC 60947. Ahí a nosotros nos hace clic en nuestra cabeza y automáticamente vamos a saber que esas protecciones están fabricadas según la norma industrial. También cada una de estas protecciones en el frontis va a tener un rotulado donde nos va a indicar toda la información que tiene este dispositivo. La información básica que yo necesito saber, que es la tensión a la cual se puede conectar, por ejemplo, en 380, 415, y me indica la capacidad de ruptura que tiene este equipo. Más abajo también me aparece una corriente ISU-CS del 100%. Esta es una corriente de cortocircuito de servicio. Tenemos una corriente de impulso y una corriente de aislación, ¿ya? Y en el costado izquierdo también nos aparece la normativa y la categoría de la protección. Dice IEC 60947, o sea, norma industrial, y categoría A. A quiere decir que solamente se puede regular en corriente cuando es categoría A, ¿ya? Legrand también tiene una forma de marcación para identificar fácilmente estos productos, ¿ya? A través de colores. En un costado de la protección, en este costado básicamente, veo en esta es transparente, no se aprecia muy bien, pero en las imágenes pueden ver que hay una de color naranja y una de color azul, ¿ya? Y dependiendo del color, nos vamos a saber automáticamente cuál es la capacidad de ruptura de la protección de manera bastante fácil y rápida. Ahora, si nosotros pasamos a las otras protecciones que son de corte en aire, recordemos que acá llegamos hasta 6300 amperes, y en este caso estamos viendo una protección que es de 2500, donde nos indica la referencia, donde nos indica el unilineal, ¿cierto? Y también nos indica la normativa la cual fue fabricada, la 60947, categoría B. Ah, ya, o sea, esta protección yo puedo regular tanto las corrientes como los tiempos, ya sean tiempos térmicos o tiempos magnéticos. Vamos a encontrar también las tensiones, la capacidad de ruptura, ¿cierto? Y nos vamos a dar cuenta de algo, que la tensión de empleo frente a la corriente de cortocircuito son inversamente proporcionales. Mientras más alta es la tensión, menor va a ser el cortocircuito, y mientras más baja la tensión, más alto es la capacidad de cortocircuito que tiene la protección. Y además vamos a ver también las otras variables, que es la corriente de servicio, ¿cierto? Corriente nominal, tensión de impulso, tensión de aislación, etcétera. Todo esto lo muestran las protecciones en su parte frontal. Ahora vamos a ver qué significa cada una de estas definiciones, que eso es bastante importante. Cuando nosotros en una protección nos aparece una USUE, esto quiere decir que es la tensión de empleo o la tensión asignada, ¿ya?
Esta es la tensión a la cual se somete o es capaz de trabajar bien la protección. Por ejemplo, en continua nosotros trabajamos en corriente monofásica nosotros trabajamos con 220 volts y en corriente trifásica nosotros estamos trabajando con 380 volts, ¿ya? Luego tenemos una tensión que es de aislamiento, que se abrevia con USU-I, ¿ya? Y este es un valor de referencia. Es como el equipo es capaz de soportar las distintas tensiones, ya sean de choque, frecuencias industriales, ¿ya? Y también está indicada en su parte frontal. Y por otro lado tenemos también otra tensión, que es la tensión de impulso, ¿ya? Este valor está dado en kilovolt y es, por ejemplo, cuando hay sobretensiones transitorias, cayó un rayo en la cercanía y hay mucha tensión por un breve lapso de tiempo, esta protección tiene que ser capaz también de poder soportarla, ¿ya? Esos son los tres tipos de tensiones que podemos ver en la parte frontal del equipo. Luego tenemos también algunas definiciones en corriente, por ejemplo, la corriente asignada o la corriente nominal, I sub n, donde nos dice que el valor máximo de corriente que el interruptor puede soportar de manera permanente. O sea, si la protección dice que es de 10 amperes, la protección va a trabajar súper bien a los 10 amperes. ¿Ya? Si se empieza a elevar esta corriente, obviamente va a entrar eh, una duda en la protección y va a decir, chuta, está pasando más corriente, yo soy de 10 amperes y me están entrando 20. Y obviamente va a actuar ya sea por sobrecarga o por cortocircuito, cualquiera de esos dos mecanismos. ¿Ya? Es importante también que para garantizar estos valores de corriente, estos dispositivos están calculados para trabajar en un ambiente de 40 grados Celsius, cuando nosotros estamos hablando de la norma industrial, que es la 60947. Esa es la temperatura ambiente de trabajo de estos equipos, ¿ya? Todos esos cálculos de corriente están basados en esos niveles de temperatura. Por otro lado, tenemos la corriente de corte último, ¿ya? Esta es I sub CU, que muchos la llaman la corriente de cortocircuito, donde nos indica cuál es el nivel máximo de corriente que puede soportar este equipo, ¿ya? Y son pruebas que se les van realizando al equipo. Por ejemplo, se realiza una prueba presentando una maniobra de apertura, se espera un tiempo y nuevamente una maniobra de cierre seguida de una maniobra de apertura automáticamente. Y el equipo tiene que ser capaz de soportar los niveles que indica. Por ejemplo, si dice que es de 6 kilos o de 10 kilos, eso es lo que va a soportar esta protección, ¿ya? Por otro lado, tenemos una corriente I sub CS, que es la capacidad de ruptura de servicio. O sea, vamos a tomar la misma prueba que hicimos anteriormente, pero la vamos a hacer 2 veces seguida. Y la protección tiene que ser capaz de soportar 2 niveles de cortocircuito de la misma envergadura. Por eso aparece 100%. Siempre cuando veamos el I sub S de 100%, es que la protección es capaz de soportar 2 cortocircuitos, ¿ya? Del total, o sea, del 100%, si el cortocircuito es de 10, va a soportar 2 cortocircuitos de 10 kilos, ¿ya? Eso es lo que nos quiere decir, y la protección no va a sufrir daño, no se va a destruir, nada. Por ejemplo, hay otras gamas de protección en el mercado que el ISUS CS no es del 100%, sino que es del 50, del 25, del 75, etc. Pero las protecciones Legrand todas son del 100% su ISUS CS, ¿ya? Y luego tenemos la corriente de corta duración, ISUS CW, que es una corriente de cortocircuito que soportan los interruptores de categoría B, o sea, los que tienen regulación en el tiempo durante un periodo de tiempo sin que sus características se alteren. Esas son algunas definiciones que bien las podemos encontrar en literatura eléctrica, ¿cierto? Y en la guía de la potencia, que ahí las pueden descargar si es que quieren ahondar un poco más en estas definiciones. Ahí salen con lujo y detalles bien explicadas y también con algunos dibujitos iconográficos, gráficos también, donde nos muestran las distintas curvas de las protecciones, etcétera. También es importante que cuando nosotros adquirimos una protección es poder conocerla. Y para ello existe una página en Legrand que yo les comenté al inicio que se llama iCatalogué, que también la pueden encontrar en esta slide cuando bajen el PDF o al final también de la presentación, también va a estar el link,
donde ustedes con solamente la referencia pueden adquirir la ficha técnica, donde la ficha nos va a indicar cuáles son las dimensiones, si trabaja en corriente continua, corriente alterna, las distintas niveles de tensión y de corriente a la cual se puede someter, etcétera, ¿ya? Todo eso está en estas fichas técnicas y las podemos encontrar en todos sus formatos. Así que los invito a que ustedes puedan descargar sus fichas cuando trabajen con estos productos. Algo importante, que voy a hacer un pequeño adelanto solamente, es saber trabajar con protecciones, o sea, poder coordinarlas. Y para aquello existen dos técnicas importantes. Una de esas técnicas es la asociación de protecciones, donde en el próximo webinar ustedes la van a poder apreciar y van a poder ver más a fondo qué es lo que significa la asociación de protección. ¿Ya? Aquí nos dice que es una técnica por la cual se aumenta el poder de corte de un interruptor automático al coordinarlo o al tener otra protección aguas arriba, nos va a aumentar nuestro poder de corte del interruptor que está agua abajo. Por ejemplo, yo aguas abajo tengo una protección que es de 10 kilos. Aguas arriba tengo una protección que es de 50 kilos. Pero resulta que el cortocircuito que se calculó en ese punto era de 23 kilos. Y como yo tengo una protección que es menor a 23, que es de 10, obviamente tendría que modificarla a una de 23 o mayor. Pero cuando yo estoy coordinando dos protecciones Legrand, la protección de abajo es como que si fuese de 25 cuando yo la coordino con una protección de mayor capacidad. ¿Ya? Para esto hay tabla, el mismo software que van a ver también en el próximo webinar nos va a dejar un poco más clara la película, pero es importante que conozcan y que existe un concepto de asociación de protecciones. Otra coordinación de protecciones es la selectividad. Un ejemplo, yo tengo 4 líneas de producción, tengo B, C y D. Supongamos que en la línea B ocurre una falla. La idea es que esa protección asociada a la línea de producción B sea capaz de operar, identificar la falla y no se produzca algún incidente a futuro. Y que siga trabajando la C, la D y la E. Eso es selectividad. Cuando no existe selectividad, esa misma falla que ocurrió en la línea de producción B pasa a la protección general A y deja sin energía a todas las líneas. Eso quiere decir que no hay selectividad, tengo mala continuidad de servicio y mi instalación no es muy segura, ¿ya? O sea, eso es más o menos el concepto a grandes rasgos de lo que es selectividad y podemos encontrar también distintos tipos de selectividad, tanto amperimétrica, cronométrica, energética y aparte hay otros dos más que los van a ver en el próximo webinar, así que no se los pierdan. Vamos a hablar un poquito sobre las curvas que podemos encontrar en estos dispositivos. Recordemos que en esta gama de protecciones hay curvas que están ya predefinidas de fábrica. Tenemos la curva B, la curva C y la curva D, ¿cierto? En la jerga eléctrica nosotros sabemos que la curva D, muchos dicen que es más lenta. Sí, puede ser más lenta, ¿cierto? Pero el concepto real o la mejor forma de decir es que es una curva menos sensible, mientras que la curva B, que es más rápida, es mucho más sensible, ¿ya? ¿Por qué les digo y le hablo de sensibilidad? Porque nosotros cuando vemos los gráficos nos estamos moviendo en el eje de la corriente, por eso estamos hablando de sensibilidad. Si estuviésemos moviendo en el eje del tiempo las curvas, estaríamos hablando en velocidad o tiempo, ¿ya? Así que eso como datito. Pero el día de hoy vamos a estar viendo nuestra amiga caja moldeada. Dentro de las cajas moldeadas vamos a encontrar dos tecnologías. La primera, que es la magnetotérmica, que es la misma tecnología que tenemos en estas protecciones, que vamos a encontrar dos dispositivos en su interior. Un bimetal, que está asociado a la parte térmica, ¿cierto?, de la protección, que nos va a ayudar frente a la sobrecarga, y por otro lado vamos a encontrar un elemento que es la bobina, que se va a encargar de detectar corriente en pequeños tiempos y nos va a proteger el equipo frente a los cortocircuitos, ¿ya? Por eso vemos en los gráficos que nosotros tenemos, vamos a ver, colocar el puntero, para que podamos ver, ahí tenemos el puntero, donde tenemos nuestro gráfico en esta protección que es termomagnética de esa tecnología, vamos a encontrar una curva, ¿cierto?, que tiene una guatita,
donde la primera parte del gráfico corresponde a la parte térmica, ¿ya? Toda esta parte térmica, y está asociada ese bimetal. Y por otro lado, cuando ya tenemos la figura como L en el gráfico, está toda la parte magnética donde está asociada la bobina, ¿ya? Y está relacionada al cortocircuito y la parte térmica a la sobrecarga. Ya esa es una protección básica de caja moldeada. Pero a medida que fue avanzando el tiempo, fue avanzando también la tecnología y empezaron a aparecer los microprocesadores, ¿cierto? Procesamientos digitales de señales, y empezaron a aparecer microchips dentro de estas protecciones, donde empezaron a tener, empezó a cambiar la tecnología, a ser una tecnología mucho más exacta, y aparecieron las protecciones electrónicas, ¿ya? La ventaja de las protecciones electrónicas es que aparte de poder regular las corrientes, porque por ejemplo esta protección tiene ahí un pequeño potenciómetro que si yo lo muevo voy a jugar con la corriente, entonces voy a poder desplazar la curva de las corrientes. Y las protecciones electrónicas, además de poder regular las corrientes, me permite regular también los tiempos de operación de estas protecciones. Ya, eso es muy importante. Vamos a ver gráficamente cómo se ven en una protección de caja moldeada, más o menos de un frame de 630 y 1600. Eso es lo que nosotros vamos a ver en el frontis de la protección. Vamos a encontrar, por ejemplo, en la tecnología magnetotérmica, dos potenciómetros donde vamos a regular. ¿Se acuerdan los iconos? Cuando estuvimos viendo al inicio la simbología, que cuando tenemos el rectángulo está asociada a la parte térmica, entonces ahí nosotros vamos a poder mover el gráfico, ¿cierto? La curva de operación de esa protección viene siendo la corriente térmica, mientras que la otra, la simbología me dice al tiro que está relacionado a la parte magnética, y vamos a poder jugar con la corriente de cortocircuito, la corriente magnética del equipo, ¿ya? Por otro lado, cuando ya tenemos una tecnología electrónica, nos olvidamos mucho de los perilleros, ya de estos potenciómetros, y empiezan a aparecer los botones, las pantallas táctiles, puerto USB, etcétera, ¿ya? Así que más o menos para que podamos reconocer si una protección es magnetotérmica o electrónica, a simple vista nos podríamos dar cuenta. Como yo les comenté, tenemos distintos formatos en las protecciones. En las cajas moldeadas vamos a encontrar 4 tamaños. Vamos a encontrar el de 160, 250, 630 y 1600. Ya esos son 4 tamaños que tienen las protecciones de caja moldeada. Y acá vamos a ver diferencia entre dos tipos, entre la 160 y la de 250. Las protecciones de 160 solamente me permiten regular la parte térmica de mi curva de disparo, mientras que las protecciones de 250 ya me permite regular tanto la parte magnética como la parte térmica. ¿Ya? Y siempre vamos a encontrar ese botoncito rojo que es la simulación para hacer la prueba, si es que está tripeada o no la protección. Ya es un botón de prueba, un botón de test. Existen también otras protecciones que, como va avanzando la tecnología, si esta protección empieza también tiene esta protección es termomagnética, y si yo quiero también de que pueda detectar fugas también como un diferencial, hoy en día ya en un puro equipo podemos encontrar esas soluciones. Antiguamente tenía varios equipos para tener una protección termomagnética y al mismo tiempo diferencial. Hoy en día reducimos, compactamos, y en un puro dispositivo podemos tener esos dos elementos de protección, ¿ya? Y también empiezan a aparecer algunas banderolas donde nos van a indicar si es que la protección operó, no operó, operó por diferencial, etcétera, ¿ya? Es importante, estas protecciones, ahí está en estado off, abajo, ¿cierto? En la parte verde, como aparece también en la figura. Cuando está cerrado, está en la parte roja, ¿cierto? Y cuando opera, no baja, se queda un poco más abajo de la parte roja. Entonces, por eso es importante saber que está tripeado. Y para yo volver a reponerla, no me sirve a mí de nada subirla, sino que tengo que volver a hacer la acción de dejarla en off y nuevamente la pude cerrar. ¿Ya? Ese es como el, el, el protocolo que hay que hacer a una protección cuando operó o fue disparada por sobrecarga o por cortocircuito.
Luego existen muchos accesorios dentro de estas protecciones. Ya, por ejemplo, existen pantallas aislantes donde yo las voy a colocar aquí en la parte superior o en la parte inferior también de la protección para las chispas que puedan ocurrir entre un borne y otro. ¿Ya? También existen otros accesorios. Por ejemplo, si yo esta protección que no tengo mucho espacio y tengo un tablero que tengo RealDIN disponible, yo esta protección la podría colocar a RealDIN sin ningún problema. Solamente tengo que considerar un soporte que es un adaptador para los dos primeros formatos de esta protección, o sea, protecciones de 160 y tamaño de 250, yo podría poder colocarlas en un RealDIN con ese adaptador. También estas protecciones me permiten colocar distintos elementos en su interior. Por ejemplo, bobinas de disparo, bobinas de mínima tensión, contactos auxiliares, y no tengo que colocarlo en el exterior, sino que solamente van al interior. Y para yo hacer esa función, se dan cuenta que aquí en la parte superior, primero tengo que dejar la protección en off, como me dice el interruptor en off, y tengo esos dos tornillos en la parte superior, que los pueden ver ahí en la imagen. Yo saco esos tornillos, sale esta tapa y tengo el espacio para colocar la bobina de disparo, la bobina de mínima tensión, los contactos auxiliares, etcétera. ¿Qué forma tienen estos contactos, por ejemplo? Ahí los podemos ver en la imagen, que tienen la referencia 421011 para este formato de PX, que son cajas moldeadas, y en el interior nos va a decir que hay auxiliar, ¿ya? Y me permite colocar ahí contacto de fallo, contacto auxiliar, que es el mismo contacto, solamente voy a usar otros bornes de conexión. Y los cables pueden salir por la parte superior, por la parte lateral, y también en algunos casos por la parte trasera también. Ya tenemos esas tres formas de que puedan salir los cables. Parte trasera, parte superior y parte lateral. Y como accesorios, como les comenté, tenemos la bobina de disparo, que la podemos encontrar aquí en su interior, donde vemos la ST, ¿cierto? La sigla ST y la bobina de mínima tensión, VR, en su interior. Y más o menos esos son los formatos que tienen esta bobina. Y como yo les decía, se sacan esos dos tornillos, se abre la tapa y se colocan esas bobinas y tenemos distintas tensiones de control, desde los 24 volts hasta los 230 volts. Todo eso que hemos estado hablando de nuestra amiga caja moldeada. ¿Qué pasa con las protecciones que son de corte en aire? Estas protecciones que son mucho más robustas, que tienen un tamaño bastante más grande, que son difíciles de transportar y que soportan grandes niveles de corriente, recordemos que van hasta los 6.300 amperes, tenemos todas las regulaciones. Recordemos que estas tenían categoría B, entonces me permite regular las corrientes, me permite regular los tiempos, tanto térmico como magnético, una corriente instantánea y también fuga a tierra, ¿ya? Y aquí podemos ver cada uno de los potenciómetros, o sea, podemos decir que esta unidad de protección es electrónica, pero tiene su regulación análoga a través de potenciómetros. Así como avanzó la tecnología y empezaron a aparecer los celulares touch, también apareció una pantalla que es táctil, ¿ya? Donde yo puedo hacer las mismas regulaciones anteriores, pero a través de esta pantalla touch. Con distintos colores, puedo ver absolutamente lo mismo. También puedo ver consumos, puedo ver las corrientes, las tensiones, frecuencia, armónicos, etcétera. Aquí hay una tabla para ir viendo qué unidades de protección es qué cosas y qué regulaciones puede tener. Por ejemplo, la más básica me puede regular la corriente térmica, el tiempo térmico y la corriente magnética. Luego ya tenemos otra gama más alta que ya aparte me regula también la corriente magnética y el tiempo magnético y así sucesivamente. Dependiendo de las regulaciones que yo necesito, es qué protección es la que yo voy a escoger para la protección de corte en aire. Eso es todo relacionado a lo que son a lo que es el fabricante. O sea, me compete a mí como Legrand poder entregar un producto de calidad para ustedes. Pero ahora viene lo interesante, los que les compete a ustedes sobre la norma de instalación, ¿ya? O sea, ustedes se van a tener que basar bajo esta norma que tiene 19 pliegos técnicos para poder armar sus tableros y que sean tableros seguros de calidad. Si no saben dónde poder descargarlo, hay una slide donde tenemos un link y pueden ahí descargarla completita lo que es esta nueva normativa.
vamos a ver qué nos dice esta norma relacionada frente a las protecciones termomagnéticas, ¿ya? En el RIC número 3, que trata solamente de alimentadores, nos dice que los alimentadores y sus alimentadores, los conductores, deben quedar protegidos frente a fallas, tanto como el cortocircuito o la sobrecarga. Ya sabemos que ¿quién se encarga de proteger frente al cortocircuito y la sobrecarga? Las protecciones termomagnéticas, ¿ya? Cuando tenemos cables que son o conductores que tienen una sección muy grande, obviamente vamos a usar protecciones más grandes. Estamos hablando de cajas moldeadas y protecciones de corte en aire. Y acá tenemos algunas normas, algunas reglas para poder tener la protección frente a la sobrecarga y al cortocircuito, donde podemos verlas después más adelante, o ustedes pueden verlas también en la guía de la potencia. Luego en el RIC número 10, que habla sobre las instalaciones de uso general, nos dice que aparece un término aplicable a todos los aparatos de maniobra, y dentro de los aparatos de maniobra aparecen los elementos de protección. ¿Y qué nos dicen? Que tienen que ser capaces, dependiendo de su forma constructiva y característica, de resistir la acción del medio ambiente. O sea, este dispositivo tiene que ser capaz de enfrentarse a los distintos cambios de temperatura y los distintos niveles de altura que encontramos a lo largo de todo nuestro país, que es Chile, ¿ya? Vamos a encontrar que nuestra geografía es bien variada. Nosotros partimos desde un sector que son los cero, o sea que estamos al lado del mar, que son 0 metros sobre el nivel del mar, ¿cierto? Al nivel del mar, y luego en pocos metros en el norte podemos encontrarnos ya sobre los 2000 metros sobre el nivel del mar, y más a la cordillera de los Andes, más altura vamos a encontrar cerca de 4000 hasta 5600, si no me equivoco, por ahí por una montaña que creo que a Aconcagua, que se comparte con Argentina, donde en el lado argentino llega sobre los 6000, pero son bastantes metros sobre el nivel del mar. Y esta protección no se comporta de igual forma al nivel del mar que a 2000 o 3000 o 4000 metros sobre eso, ¿ya? Así también la temperatura. Y para aquello existen tablas que nos van a indicar y nos van a ayudar a escoger la mejor protección para el medio ambiente en el cual nos encontramos. Por ejemplo, hay tablas de temperatura. Estas protecciones trabajan súper bien hasta los 40 grados de temperatura, ¿cierto? Hasta los 40 grados Celsius. Por ejemplo, si yo tengo una protección de 2500, a 40 grados Celsius va a ser de 2500, pero si esa misma protección la someto a 70 grados Celsius, esta protección se castiga, y en vez de que sean 2500 pasa a ser de 2150. ¿Ya? Hay tablas que son de corrección. Así también pasa con la altura. A mayor altura también hay un castigo, tanto en la tensión. Por ejemplo, tengo hasta los 2000 metros una protección que trabaja súper bien a los 1000 volts, eh, a los 5000 metros sobre el nivel del mar, esa misma protección, yo no la puedo someter a 1000 volts, sino que la tengo que someter hasta 600 volts, ¿ya? Así también va ocurriendo con las corrientes. Si esta protección es de 100, a los 5000 metros va a ser de 90. Esos son los castigos y las tablas de correcciones que las podemos encontrar también en nuestros catálogos, que lo pueden descargar de www.legrand.cl. Y acá hay otras tablas también de derrateo donde ustedes pueden verla ahí con mayor detalle que encontramos en el catálogo. Otro punto importante en la norma relacionada a las protecciones es que al momento de realizar una desconexión o maniobra, se deben instalar accesorios de bloqueo. Esto nos dice el RIC número 11, que habla sobre las instalaciones especiales. Por ejemplo, existen bloqueos para estas protecciones que son de caja moldeada. Entonces yo le coloco ahí y yo no puedo jugar con la maneta, no puedo cerrarla o abrirla, y acá tiene unos orificios para yo poder colocar los candados correspondientes, ¿ya? Así también para las protecciones modulares también existe un sistema de bloqueo. Vamos a ir avanzando. Y para las protecciones que son de corte en aire, también tienen sus sistemas de bloqueo en el mismo dispositivo. No es necesario tener otra referencia aparte, sino que el mismo dispositivo se le pueden instalar estos sistemas de bloqueo, ya sean con candado o con sus respectivas llaves. Y relacionado a las protecciones, comentamos que existía la selectividad.
En el RIC número 11 también nos dice que en el punto 3426 dice que hay una discriminación entre diversos dispositivos de protección contra sobreintensidades. Entonces debe estar asegurada la selectividad en caso de un cortocircuito. Resumiendo esto, tenemos tablas que son de selectividad, donde la selectividad es básicamente la comparación entre una protección que agua hacia arriba, que es la protección general en este caso, frente a unas protecciones que están agua abajo, ¿ya? Entonces, la protección que está agua abajo tiene que ser capaz de poder soportar un cortocircuito calculado en ese punto y que la falla no pase hacia arriba. Eso es selectividad, lo que estuvimos conversando. Y para aquello, también hay otro punto en la norma que yo para poder presentar un proyecto, en el RIC número 18, nos dice que yo cuando quiero declarar una potencia que sea superior a los 20 kilowatts, necesito presentar un estudio de coordinación y selectividad de protecciones. Chuta, ¿cómo hago un estudio si no tengo idea cómo hacer un estudio de selectividad? En el próximo episodio, en el próximo webinar que van a ver la próxima semana, les van a enseñar cómo hacer estudios de selectividad bastante simple a través de una herramienta que es un software que se llama XL Pro Tools. Así que si ustedes pueden ya poder ingresar a la página legrand.cl en descarga de software, busquen este programa y descárguenlo para que puedan hacer también el estudio en el próximo webinar. ¿Ya? Es importante también la selectividad. Y viendo un poco la oferta de productos, ustedes saben que Legrand tiene un catálogo bastante amplio, desde lo que es media tensión, con los transformadores secos, los distintos tipos de tableros que soportan distintos niveles de cortocircuito, sismicidad, toda la gama de protecciones que hemos estado viendo desde el webinar anterior, diferenciales, ductos de barra, UPS para la infraestructura digital con cableado estructurado, bancos de condensadores, sistemas de medición, etc. ¿Ya? Es importante recordar que también eh, todos los productos tienen una ficha que se llama PEP, que está relacionada también con el medio ambiente, donde nos indica el porcentaje de reciclable que tiene cada uno de los elementos, ¿ya? Y con qué material están fabricados. Dentro de la gama de productos, sabemos que vamos a comenzar desde 1 amper, 0,5 amperes, hasta los 6.300 amperes, ¿ya? Y hablando de capacidad de ruptura, vamos a partir desde los 6.000 amperes o 6 kilos hasta los 100 kiloamperes en sus distintas gamas. Aquí hay otra imagen donde yo tengo las protecciones que son de caja moldeada en sus 4 formatos, en sus 4 tamaños que yo les comenté en un inicio, que eran los 160, 250, 630 y 1600. Y dependiendo del formato que tiene, es qué rango en corriente y qué rango en capacidad de corte aplica esa protección. Por ejemplo, el DPX de 1600 es capaz de proporcionarnos corriente desde los 250 hacia los 1600 en capacidades de ruptura desde los 36 kilos hasta los 100 kilos. ¿Ya? Vamos a encontrar que tenemos protecciones que son fijas, como los DRX, que no tienen ningún tipo de regulación. Luego tenemos los DPX, que tienen regulación en corriente, que es magnetotérmico. Luego tenemos las protecciones que son electrónicas, regulables, y podemos darnos cuenta que tenemos esas dos formas, fijos y regulables, y en formatos cajas moldeadas. Por otro lado, tenemos ambas tecnologías, tanto los magnetotérmicos como las protecciones que son electrónicas y que son de categoría B porque son regulables en el tiempo. Todo ese bimetal y esa bobina que tienen las protecciones magnetotérmicas es reemplazada por microprocesadores, sensores, etc. en su interior. Accesorios importantes que tienen las protecciones de caja moldeadas, por ejemplo, hay mandos rotatorios, motorizados, bobinas de disparo, bobinas de mínima tensión, contactos auxiliares. Hay una gama completa y los invito a que ustedes puedan visualizarla en nuestros catálogos. Así también como las cajas moldeadas tienen muchos elementos, también la oferta de DMX o de corte en aire, físicamente es así una protección donde tenemos también el interruptor o botón de, de apertura y de cierre, ¿cierto? Tenemos la pantalla donde nos va a indicar la unidad de protección con todas sus regulaciones, si es que yo la quiero trabajar de forma manual o automática, donde aquí yo tengo una manilla
que yo allí es mucho más complejo en esas protecciones. En esta yo la maneta la puedo llegar y subir con la mano, pero en esas protecciones no soy capaz, entonces tengo que cargar un resorte, tengo que cebar una palanca, ¿cierto? Cargo un resorte y a través de esos botones de comando, ya sea de cierre o de apertura, voy a abrir o cerrar la protección. Ya acá abajo en esa parte, por ejemplo, tenemos el sistema de seguridad para colocar los candados y vemos que esta protección tiene una carcasa metálica donde nos indica que es extraíble. Entonces, a través de una llave, yo con una manivela voy girando y va saliendo la protección en un carro hacia afuera y yo puedo cambiarla, puedo trabajarla, hacer las mantenciones correspondientes, etcétera. En la parte superior veo todos los contactos, ya sean del motorizado, contactos auxiliares, bobina de disparo, de mínima tensión, bobina de cierre, etcétera. Y aquí podemos ver cómo yo la instalo las bobinas en la parte superior cuando yo retiro la parte frontal y arriba veo todo lo que son contactos y en este costado veo el motorizado. El motorizado me ayuda en vez de que yo tenga que estar cargando el resorte, a través de señales se carga automáticamente con un motor. En la parte trasera de estos equipos vamos a encontrar la llegada y la salida a través de algunos puntos de conexión, ya sea aquí en su versión fija, donde yo a través de accesorios puedo salir con las barras de forma horizontal, vertical, trasera, pegada a la protección. Eh, etcétera, ¿ya? Y si yo tengo un formato que es de versión extraíble, básicamente se aplica lo mismo, pero en vez de aplicar esos elementos de conexión a la protección, se aplican aquí a cada uno de las bases. Y efectivamente es muy parecido a los cubículos de un CCM. Sí, es bastante buena esta tecnología porque nos ayuda también a la continuidad de servicio. Por ejemplo, estas protecciones también se pueden instalar de forma extraíble, que pueden tener alguna especie de riel como la tienen las de corte en aire. ¿Y qué ventaja voy a tener al respecto de ellas? Voy a mejorar mi continuidad de servicio. Por ejemplo, tengo un tablero grande donde yo tengo esta protección instalada y resulta que por X motivo falló y resulta que mi sistema es súper crítico porque es un hospital o es una planta de producción de un sistema que no puede parar o son datos, es información que tampoco puedo darme el lujo de dejar sin energía porque se pierde la información, se pierden los datos, etcétera. Entonces, dentro hay sistemas muy críticos dentro de la industria, del ámbito terciario, etcétera, donde yo tengo que ser capaz de aplicar soluciones rápidas. Entonces, por ejemplo, si me falló esta protección, y está instalada de forma normal, yo tendría que apagar el automático general, ¿cierto? Dejar sin energía, abrir las puertas laterales, sacar los cubre equipos, desconectar aquí cada uno de los bornes, sacar la protección, sacar los cables, ¿cierto? Etcétera. Entonces ahí me demoro tiempo. Entonces la ventaja de la protección que es extraíble, yo a través de una pequeña herramienta, una llave, una manivela, falló la protección, la retiro, la cambio por otra, vuelvo a conectar la protección y se acabó. Es todo un sistema que me permite dejar la protección embutida y de forma segura. Es tan segura que si yo meto mi dedo dentro de cada uno de los bornes que está en la base, eh, no me entra el dedo. Entonces, riesgo eléctrico es casi cero. Quizá uno de los mayores riesgos es que esta protección se me resbale de las manos y se me caiga en un pie. ¿Ya? Así que nos da bastante seguridad dentro de la instalación y nos mejora mucho lo que es la continuidad de servicio. Dentro de la oferta, también en las protecciones que son de corte en aire, existe un formato más pequeño que se llama de 1600, ¿ya? Donde nosotros podemos encontrar lo mismo que en las protecciones más grandes, todas las regulaciones que tenemos, pero en un formato más compacto. Puedo instalar también los motorizados, bobina de disparo, espaciadores, contactos auxiliares, cerradura, etcétera. Y en la parte trasera también tengo los distintos tipos de conexión en formato extraíble y formato también fijo. Además de estas protecciones, yo también puedo hacer en mi oferta el control de estas protecciones. Hoy en día, a través de algún smartphone, de alguna tablet, de algún computador, yo puedo visualizar los parámetros. Antiguamente, yo recuerdo cuando hice mi primera práctica en una planta allá en Santiago, yo tenía que darme, apenas llegaba el turno, iba con un papel, ¿cierto? Donde tenía que ir colocando cada una de las variables eléctricas que tenían ciertas máquinas o ciertos tableros.
ya, 220 volts también, la corriente 90 amperes, la potencia tanto, ya, súper bien. Y ahí tenía un registro por escrito. Hoy en día podemos automatizar y mejorar también esas prácticas. Y a través de algún computador podríamos tomar todas las variables que nos entregan las protecciones a distancia. Y no solamente en el mismo recinto, sino que yo podría estar aquí en Iquique y podría estar viendo tableros, por ejemplo, allá en Concepción. Ya podría ver esas variables, podría ver los consumos y hasta podría tomar el control. Yo podría operar esta protección a distancia, poder cerrarla y podría ver también el estado en el cual se encuentra. ¿Ya? Y me puede dar alarmas, etcétera. Y todo a través de un sistema que nosotros le llamamos EMS, ¿ya? Así que lo invito a que se puedan interiorizar, que todo esto está relacionado también con la eficiencia energética, donde vemos las distintas protecciones asociadas a motores, contadores de energía y a través de una interfaz gráfica, consultando una dirección IP, yo podría ver todas estas eh, consumos que yo tengo, corrientes, variables eléctricas, armónicos, etcétera. Y en esta última slide ya vamos a estar viendo las distintas páginas, donde tenemos la página Legram, donde pueden descargar los catálogos, guías de la potencia, enterarse de algunas novedades. El segundo link, que es el catálogo, donde ustedes pueden ingresar ahí conociendo la referencia del producto, pueden bajar sus fichas técnicas y sus certificados. Y luego tenemos la página del Club Contacto. En esa yo los quiero invitar porque si no están inscritos, inscríbanse en Club Contacto y si no lo pillan, coloquen en Google Club Contacto Legrand y automáticamente le va a aparecer el primer link. Inscríbanse y todos los meses se hacen premios. Ya hay concursos, donde hay concursos bastante simples, no es necesario que tenga mucho conocimiento, sino que son concursos, por ejemplo, encuentre las 7 diferencias o encuentre los pares, así como el memorice, y basta que, con que usted participe, ya está dentro de poder ganarse un premio, del sorteo de un premio todos los meses, mochila, microondas, etcétera. Hay bastantes premios, así que los invito a que puedan inscribirse y poder trabajando y también conocer las distintas novedades que tenemos hoy en día. Así que eso por mi parte. Muchas gracias por poder escuchar, por poder querer conocer más. Si hay dudas, preguntas, pueden comentarla ahora. Así que eso fue lo que es la capacitación de protecciones de caja moldeada y corte en aire. Muchas gracias, José. Muchas gracias por tu presentación. Gabriel nos hace una consulta. Nos dice Gabriel que cuál era el software para la selectividad de las protecciones de Legrand. Sí, el software se llama XL Pro. Bueno, casi todos los softwares se llaman así, pero tienen el apellido que se llama Tool, ¿ya? Tool es selectividad. Y para poder reconocerlo, es de color naranjo. Por ejemplo, el software para modelamiento de tableros también se llama XL Pro, pero se llama Panel o Tab de tablero y es de color celeste. Y luego hay un tercer software que es de XL Pro Calcul, que es de color verde, que nos ayuda a poder ver los distintos niveles de cortocircuito en toda la instalación. Muchas gracias, José. Se puede descargar todos estos software, se descargan de forma gratuita, Catalina. Son gratis, tan solo tienes que crear tu usuario y tu contraseña en la página web del Legrand y desde ahí ya puedes tener acceso a estos software. Excelente. José, yo creo que estamos listos. Con respecto a capacitaciones de los software, actualmente tenemos capacitaciones de forma presencial en Santiago, en nuestras oficinas en Santiago, y estamos trabajando para realizar algunos videotutoriales en nuestro canal de YouTube para los que no están en Santiago y quieran aprender un poco del software. Ya tenemos un videotutorial del software XL Pro Calcul, está en nuestro canal de YouTube, lo pueden revisar. Y estamos ahora mismo preparando el video tutorial para el software de XL Pro Tableros. De todas formas, los que estén en Santiago y quieren realizar esta presentación o esta capacitación, disculpen, de forma presencial, se puede hacer desde acá. Y si no, bueno, también podemos agendar alguna capacitación en específica para que lo podamos revisar. ¿Ok? Acá Semel me pregunta, don Semel, ¿a qué curso, a qué taller está usted inscrito para mañana?
porque mañana tenemos 2 capacitaciones presenciales en Santiago. Hay una que va a sufrir una modificación de horario, deben estar por llamar a todos los inscritos, y la otra se va a hacer de forma normal en la mañana en el horario indicado. Cableado, perfecto. Entonces, el cableado estructurado se realiza en la mañana de acuerdo a lo que tenemos agendado. No hay ningún cambio y sí, se confirma que se va a realizar. Catalina, te dejo nuestro correo electrónico. Los que quieran agendar alguna capacitación, inscribirse a las capacitaciones presenciales en Santiago, les dejo acá nuestro correo electrónico, ya que los cupos son limitados, tenemos hasta 15 cupos por taller, así que te dejo nuestro correo para que nos puedas escribir y ahí enviarte toda la información y te puedas inscribir a los que sean de tu interés. Así que Semel, Catalina, muchas gracias y bueno, gracias a todos los que se conectaron y nos acompañaron durante el tercer webinar de este ciclo. Como les decía José, el próximo webinar es el próximo lunes, donde vamos a estar hablando acerca de coordinación de protecciones, vamos a ver un poco acerca del software XL Pro Tool, así que espero puedan participar, puedan acompañarnos. Y también les dejamos una muy breve encuesta de satisfacción en pantalla y también acá en el chat para que nos dejen sus comentarios, sus sugerencias, también qué otros temas de interés les gustaría ver en próximos webinars. Así que gracias, Kerim, gracias, José. Te dejo también para que tú entonces puedas despedirte. Sí, así que un saludo a la distancia y invitarlos a participar de estos distintos cursos, ya sean presenciales, online. Y si quieren ustedes compartirlo, háganlo. Mientras más personas puedan participar de esto, para nosotros crean que es mucho mejor, así que invitarlo y que tengan unas buenas fiestas patrias, así que estamos comenzando septiembre, así que eso, chiquillos, muchas gracias. Chao, José, muchas gracias. Buen inicio de semana para todos y nos vemos entonces el próximo lunes. Chao, chao, muchas gracias. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales. Contamos con una completa oferta para los mercados residencial, terciario e industrial. Un grupo internacional con gran potencial de desarrollo. Productos comercializados en 180 países. Más de 90 oficinas a nivel mundial. Más de 38.000 colaboradores, 172 compañías adquiridas, 29% de crecimiento en ventas de productos conectados. Contamos con 170.000 referencias distribuidas en 81 familias de productos en distintas unidades de negocios. Potencia y distribución de la energía. Infraestructura digital. Canalizaciones para cableado. Componentes de instalación. Series domiciliarias. Sistemas conectados para espacios inteligentes. Control de la iluminación, entre otras. Un componente integral de la estrategia de desarrollo del Grupo Legrand es la responsabilidad social empresarial, que tiene por objeto aportar los medios para lograr un crecimiento rentable y duradero de nuestras actividades empresariales. Para esto nos enfocamos en 3 ejes: compromiso con nuestros colaboradores, ofrecimiento de un ecosistema empresarial a nuestros clientes y proveedores, limitación de nuestro impacto sobre el medio ambiente. El Grupo Legrand en Chile cuenta con una completa red de servicios con el objeto de que la experiencia a través de sus marcas Legrand y Betty Chino sea la mejor, optimizando la especificación e instalación de su portafolio de soluciones. Además, contamos con canales digitales optimizados para nuestros clientes, webinars, videos, cursos en YouTube, cursos e-learning y capacitaciones presenciales.
sitios web actualizados con información relevante de nuestros sistemas y productos, aplicación móvil para optimizar el trabajo de nuestros clientes desde sus smartphones. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales.